Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? Esperemos que esté buena la disertación y después esperemos ganarnos unos aplausos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá, conocernos en Tinger, gracias al equipo, la verdad que es un honor. A Karina, a Florencia, a todo el equipo, la verdad que es un placer, ¿sí? Y también, bueno, compartir el espacio con referentes del campo de la educación, como es Elena, que para mí es un verdadero honor estar acá compartiendo con ella, personas que han transformado la educación, así que es un placer. Bueno, tenemos un lindo desafío, ¿sí? La inteligencia artificial. Vamos a hacer un censo rápido de emociones. ¿Cómo estamos con la inteligencia artificial? A ver, caras. Muy bien, hay gente positiva, algunos más o menos. Bueno, estamos. Hay gente que no, me dice. Así que allá, ¿cómo la ves a tu compañera? ¿Más o menos? Bien, excelente. Listo, bueno, el gran desafío que tenemos acá, y para mí es una gran responsabilidad, poder traer estas ideas de la inteligencia artificial, pero conectar con la realidad educativa de cada uno de ustedes, ¿sí? Así que nos espera una jornada donde vamos a ir explorando este mundo de la inteligencia artificial, pero por sobre todo tratar de conectar con la práctica docente de ustedes, con las dudas, con las inquietudes, ¿sí? Así que bueno, nos espera un lindo desafío, pensar la inteligencia artificial en la práctica docente. Y bueno, cuando empezamos a organizar la jornada, agarro y le digo, Cari, mirá, ¿cómo vamos con esto? O sea, yo sé que la gente, alguna está muy entusiasmada, otros están medio dudosos. Digo, bueno, arranquemos con inteligencia artificial. Entonces digo, bueno, mira, me voy a presentar. Me voy a la inteligencia artificial y le pedí al chat que me presente, ¿sí? Entonces le tiré mi currículum y el chat GPT tiró esto. Doctorando en educación, estoy en ese lindo desafío, especialista en gestión y nuevas tecnologías, licenciado y profesor en ciencia de la educación, bueno, hay un poco las líneas formativas, director del sistema de distancia de la Universidad Católica, dedicado a la investigación de la tecnología y la innovación. Estuvo bien, ¿no? Y después, padre de Benicio, esposo de Emi, hincha de Boca, obviamente, ¿sí? Y siempre hay una gallina dando vuelta por ahí, eso ya no lo puedo evitar. Bueno, y apasionado de los mates en la sierra. Así que estuvo muy bien, ¿sí? Como muy preciso, resumió, me tiró algunos datos de color, pero me pudo presentar. Y yo le digo, bueno, pero estamos en la era de la inteligencia artificial, así que vamos un poquito más. Me fui a Dalí y le pedí una imagen. En Dalí, bueno, obviamente mucho más fachero, ¿sí? Pero bueno, algunos iconos que me fueron representando. Mi trabajo en la universidad va mucho con la asesoría al docente, ¿no? Por ahí un profesor que hace 30 años que está dando clase presencial, hay que llevarlo a la modalidad de distancia, entonces es un trabajo de asesoría, de acompañamiento. Así que un poco el icono de allá representa eso. Me gusta trabajar mucho con las redes, generar contenidos, videos, ¿no? Reels. Bueno, por ahí el de arriba representa eso. Mi hijo creciendo, acompañándolo con mi esposa, que está con una pata ahí en la adolescencia, y nosotros como padres miedosos estamos ahí frenándolo, que no crezca. Pero bueno, un poco representa eso también, la formación, y bueno, y el mate ahí dando vueltas. Pero no me alcanzaba, vamos un poquito más, ¿sí? Entonces me fui a Pixworth y le pedí una imagen animada. Y en Pixworth tiró esto. Sigue mejorando, cada vez más fachero. Pero bueno, ahí trabajando con la notebook, creando un poco de contenido, las sierras de fondo. Yo trabajo por ahí mucho con Office, virtual también. El portarretrato con mi esposa, que esto siempre es un problema porque ella dice, no soy yo. Se aclara eso, así que bueno, pasa. Pero bueno, algunos tintes de color que me van representando. Y digo, bueno, vamos un poco más. Me voy a Windows, creo un avatar y con el chat, la imagen, todo, le digo, che, presentame. Hola, hoy estoy acá para presentarles a alguien muy especial. Él es el especialista Gonzalo Bengochea, director del Departamento de Educación a Distancia en la Universidad Católica de Córdoba. Su pasión por la enseñanza y su capacidad para crear contenidos digitales impactan a toda la comunidad educativa. Pero Gonzalo no es solo un educador. Es esposo de Emi, papá de Benicio, y un amante de los paseos por las sierras.
Es un placer presentarlo. Impresionante cómo me vendió, ¿eh? Estuvo bastante bien. Para que no tenga emociones, bastante bien. Pero digo, bueno, pará, estamos en la era de generar, se generan recursos, contenidos todo el tiempo, vamos un poco más, ¿sí? Así que tomé todo el camino que veníamos haciendo, me fui a Zuno y le pedí una canción. Bueno, paramos, Karina me dijo, lo único no los hagas bailar, así que paramos porque ya algunos se estaban moviendo ahí, así que dejamos. Bueno, un poco la intención de esto tenía, más allá de contar algunas cositas a nivel profesional, a nivel personal y empezar a conectar con eso, también mostrar un poco la potencia que tenemos, ¿no? La potencia de generar, de crear recursos, pero obviamente con el gran desafío de ir dotando de sentido todas estas creaciones, ¿no? Entonces, la presentación tenía una doble intención, conectar un poco y empezar a ver qué podemos generar hoy. El gran desafío que tenemos a lo largo de este camino hoy es cómo conectamos con el campo de la educación, qué viene a transformar esta nueva innovación tecnológica, ¿sí? Así que vamos a adentrarnos un poco. El día de hoy nos espera con 3 grandes ejes, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esto. Primero vamos a ver un poco qué pasa con el contexto y el impacto social, por qué la inteligencia artificial está en todos lados. Abro la aplicación del banco, abro un programito de diseño que antes se utilizaba y empieza a aparecer el icono de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que yo no quiero, pero está. Vamos a ver cuáles son las nuevas habilidades que se empiezan a potenciar y a maximizar con esta era, ¿sí? Y vamos a preguntarnos, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué está pasando con la educación? Bueno, así que nos adentramos en este camino, ¿sí? Lo primero es contexto e impacto social, ¿sí? Un poco lo que quiero ver acá es, ¿qué está pasando? ¿Por qué la inteligencia artificial nos está golpeando la puerta todo el tiempo? Lo primero es entender que la inteligencia artificial, por más que nosotros estamos conviviendo en el día a día y algunos le estamos abriendo las puertas, otros no, se empieza a asomar, tiene un gran camino recorrido, ¿sí? Tiene un gran camino de invenciones donde no nos vamos a detener, pero lo importante es ver que la primera idea de inteligencia artificial apareció allá en el 1950, cuando Alan Turing creó una máquina que se acercaba a la inteligencia humana. Y la idea era interactuar con esa máquina y no darnos cuenta que era una inteligencia artificial o una máquina, o una computadora. Entonces decían, bueno, mira, la máquina está lista porque no diferencio si es inteligencia humana, si es una persona o es una máquina. Él no hablaba del concepto de inteligencia artificial, pero así empezó. Allá en el año 56, en la conferencia de Dartmouth, ahí apareció el concepto de inteligencia artificial. Empecemos a crear una inteligencia que se vaya acercando a la inteligencia humana o que lleve a cabo actividades que en alguna medida necesitamos inteligencia humana. Lo que sí es importante ver que a lo largo de todo este tiempo fueron apareciendo inteligencias artificiales situadas, o sea, se creaban para solucionar algo muy específico o poder dar respuesta a algo muy específico. Hay de todo, miren, a mí la que más me gusta es cuando en el 2005 y el 2009 aparecieron Starlink y el auto de Google, autos que se movían solos, autos totalmente automáticos. Más allá de que hoy uno los ve y los puede encontrar y los ve lo que hacen los autos, yo me imagino lo que deben haber sido esas pruebas, ¿no? Hasta que lograron lo que querían. Después, en el 72 apareció el juego de ajedrez que todos teníamos en las primeras computadoras, ¿no? En las máquinas. Algunos me dicen que sí, se empieza a caer el DNI, así que está bien. Pero esos son como los primeros juegos que teníamos. Y obviamente llegamos acá al ChatGPT, ¿sí? Que ya es una inteligencia artificial más general, ¿sí? Porque da respuestas universales. Yo de lo que quiera conversar e interactuar, me va dando respuestas. Pero ha tenido un camino de inteligencias situadas, ¿sí? Siempre nos fuimos acercando al concepto de inteligencia artificial hasta llegamos con lo que convivimos hoy, que ahora vamos a ir profundizando un poco más. Pero para poder entender el por qué está pasando con esto, tenemos que recuperar la idea de ecosistema digital, ¿sí?
Nosotros vivimos en un ecosistema digital, hoy estamos en este. Sí, yo me acuerdo de mi ecosistema digital cuando llegué a Córdoba en el 2004. Uno puede decir, mira, mi ecosistema digital ahí utilizaba Facebook, recién empezaba, ¿sí? Era el primer año de vida de Facebook. Utilizaba el chat que era Messenger. ¿Quién usaba Messenger? ¿Sí? Más atrás, ICQ. ¿Quién llegó a ICQ? Nadie quiere levantar la mano, pero debe haber alguno, ¿sí? Alguno tiene que haber. Bueno, ICQ era más atrás, ¿sí? Y yo digo, bueno, mi ecosistema digital era así, el buscador de Google en Internet y hasta ahí. Hoy estamos en esto, ¿sí? Las redes sociales, la primera característica, esta forma que tenemos de mostrar nuestra vida profesional o social, de conectar con personas, ¿no? Pero las redes sociales van cambiando las invenciones. Vamos a hacer un censo de redes sociales. ¿Quién está en Facebook? ¿Quién está en Facebook? Manos levantadas, perfecto, bastante. ¿Instagram? ¿Está en Instagram? También. ¿TikTok? ¿Llega a TikTok? Bien, un poquito menos. X, que sería Twitter, ¿sí? Algunos, perfecto. Twitch, hay uno ya que levanta todo, no sé quién es, pero está en todos lados, así que perfecto, buenísimo. Pero fíjense eso, las invenciones tecnológicas van cambiando, la característica del ecosistema digital que nos atraviesa son las redes sociales, eso está. Segunda característica, las comunidades digitales. Nos encontramos con personas que no conocemos, pero compartimos un espacio digital siguiendo a una persona que habla de un tema que me gusta, un influencer, un referente académico. Entonces comparto ese espacio virtual con personas que no conozco, pero empezamos a formar una pequeña comunidad digital. Todos los que seguimos a ese influencer, ese referente académico, ¿sí? Después, Internet de las cosas, ¿sí? Internet que está por todos lados, empieza a generar una conexión, ¿sí? Internet que ya no solamente está en el celular, empieza a estar en el auto, en los electrodomésticos, empieza a generar una red, ¿no? Y los otros dos iconos hacen referencia a lo que es la Big Data y migración de datos. Cada vez que nosotros interactuamos con una herramienta, miren todas las que tengo abiertas ahí, voy generando datos, ¿no? Voy generando datos con los que voy interactuando. A través de esos datos se van tomando decisiones, se migran y se toman decisiones. Esto se vio mucho, ¿se acuerdan cuando estalló la pandemia? ¿Sí? Caos de una semana para el otro, el auto iba en movimiento, tuvimos que cambiar la rueda. Bueno, fíjense que empezaron a tener vigencia todo lo que son las herramientas para hacer videollamadas, ¿no? Nos íbamos compartiendo con los colegas, usa esta, mira, esta te permite más tiempo, esta te da esta opción. Entonces, se iban generando muchos datos con el uso de herramientas de videollamadas y se iban cambiando las configuraciones. Vieron que semana a semana teníamos nuevas opciones, nuevos permisos, porque se iban migrando esos datos y se iban tomando decisiones. Un poco así funciona la Big Data y la migración de datos en nuestro día a día, en nuestro ecosistema. En ese ecosistema aparece la inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces esto es un gran desafío, porque no es una invención tecnológica, es una característica de este ecosistema que nos atraviesa todo el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué entra ahora y no entró con fuerza en todos los años anteriores que veíamos? ¿Sí? Más de 60 años y no estaba la inteligencia artificial en nuestro ecosistema. Un poco porque podemos encontrar algunas respuestas acá. Esta es una línea del tiempo de invenciones. Faltan un montón, ¿no? Pero un poco estas invenciones son las que sostienen ese ecosistema digital, esas características, son como los súbditos, ¿no? Pero, ¿qué hace que una invención se quede y no se vaya? Porque invenciones tecnológicas tenemos miles, ¿no? Hay un montón de aplicaciones, páginas, herramientas que aparecen, pero ¿cuáles hacen que se queden en nuestro día a día? Ahí vamos a ver por qué. Pero primero vamos a hacer doble clic en algunas que a mí me gustan. En el 2005 apareció Google Maps, ¿no? Esta herramienta que hace que no nos perdamos, que sabemos cómo llegar, ¿no? Salí para Nottingham, sabía dónde llegar, ¿no? Conocía el camino, ¿no? Entonces me podía orientar, sé la distancia, sé a dónde tengo que ir, qué camino tomar, ¿sí? Yo veo gente que se ríe porque yo sé que hay gente que se sigue perdiendo, por más que tiene Google Maps. Pasa, ¿no? Está bien, están perdonados, pero pasa. Después aparecieron las plataformas para ver contenidos audiovisuales, es decir, elegir cuándo puedo ver algo, en qué momento, veo una serie en 2 días, ¿no? Pero bueno, antes yo tenía que entrar en un horario determinado, un día, para ver el contenido que quería ver. Eso cambió completamente. Algo que cambió la realidad muy fuerte fue en el 2015 que apareció Periscope. ¿Alguien se acuerda que era Periscope?
¿Alguien? Fue la primera herramienta que me permitía hacer streaming. O sea, yo me podía conectar desde un punto del mundo y cualquier persona en otra punta me podía ver, ¿sí? Hoy tengo la posibilidad de hacer streaming con cualquier herramienta, ¿no? Me podrá ver mi novia, mi esposa, pero lo puedo hacer. Antes de eso no lo podía hacer. Yo para ser una persona pública tenía que estar en un estudio de televisión, en un estudio de radio, ¿sí? Eran personas exclusivas que entraban en ese lugar. Hoy con un clic tengo la posibilidad de poder transmitir y llegar a las personas que yo quiera. Entonces, es en el 2015, fíjense el paradigma que rompió a nivel social. Un impacto muy fuerte, ¿no? Y ahora llegamos al ChatGPT, que también está haciendo cambios. Pero ¿qué es lo que hace que una invención se quede y no desaparezca? Estas tres cosas. Y acá empezamos a conectar un poco con la práctica educativa. La invención tecnológica modifica la forma en la que nos relacionamos, cómo construimos el vínculo, cómo nos relacionamos con las personas. También modifica la forma en la que accedemos a la información y al conocimiento. Y ahora con el chat mucho más, modifica cómo creamos, cómo estamos creando el conocimiento, ¿sí? Y la información. A principios del año pasado estuve en México en un congreso y de una universidad de Colombia estaban mostrando una investigación. El decano de la carrera de Ciencias Políticas quería investigar si en los procesos de investigación se utilizaba inteligencia artificial. Rápidamente se dio cuenta que más del 90% ya la estaba utilizando. Entonces la hipótesis empezó a cambiar. ¿A dónde fue? A ver si eso era conocimiento. ¿Se está construyendo conocimiento con el uso de inteligencia artificial? Entonces la investigación iba por ahí. Todavía sigue. Cada tanto lo consulto a Armando, pero todavía sigue. Pero entonces, para que una invención se quede esto, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo accedemos? ¿Sí? Y cómo creamos, ¿sí? Si se cumplen esas tres cosas, la invención se queda, alimenta la característica del ecosistema digital e impacta sobre nosotros, ¿sí? Impacta directamente en nuestra realidad. Ahora bien, para seguir dando fuerza y entendiendo qué pasa con este impacto, vamos a esta gran diferencia. Desglosemos un poco el concepto de inteligencia artificial e inteligencia humana, ¿sí? ¿Qué puede hacer una y qué puede hacer la otra? ¿Alguna idea? ¿Alguien tenga ganas de hablar? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial que no puede hacer la inteligencia humana y qué puede hacer la inteligencia humana que no puede hacer la inteligencia artificial? ¿Estimada? Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Mariela. Lo que dice Mariela, perfecto, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de que tenemos una herramienta que analiza una gran cantidad de datos, ¿no? Exclusivamente una gran cantidad de datos y en muy poco tiempo, ¿sí? De manera automatizada. ¿Por allá? Perfecto. Tiene una mirada como crítica, ¿no? Hacia lo que yo puedo releer. Lo que pasa es que muchas veces la inteligencia humana me da la sensación de que está comprendiendo mejor que yo. Entonces me supera, me dice, no, pará, está analizando mucho más, no, tengo que ir un poco más, ¿sí? Hay autores que cuando hablan de la inteligencia humana, por ejemplo, Inés Aguerrondo, ella decía que el aula de hoy es un espacio para crear y solucionar, ¿no? Entonces fíjense en el lugar que le daba la inteligencia. Tenemos que entrar al aula para crear y para solucionar. También lo decía Gartner en su teoría de las inteligencias múltiples. O sea, la inteligencia va por eso, la capacidad que yo tengo que crear ideas en un contexto determinado y solucionar problemas reales, ¿sí? A mí me gusta pensar que la inteligencia humana también tiene la capacidad de evolucionar, me permite crecer. A partir de la experiencia puedo crecer. También está toda la parte de la empatía, de las emociones, cómo conecto, ¿no? Con esa parte. La inteligencia artificial tiene esa capacidad de agarrar datos, procesarlos y generar cosas que por ahí yo no las puedo hacer. Entonces nosotros acá no buscamos separarlas, sino la vamos a articular. Vamos a ver cómo estas dos inteligencias hoy empiezan a trabajar en conjunto. Pero nos vamos a quedar con dos ideas muy generales, ¿sí? La inteligencia humana con esta capacidad de crear, puedo partir del punto cero, puedo razonar, puedo empatizar, puedo conectar, pero por sobre todo puedo crear. Y la inteligencia artificial también, mira, te creo una canción. No, la inteligencia artificial lo que hace es generar. A partir de la base de datos que tiene, de la información que maneja,
puede generar, ¿sí? Me puede generar un video, una imagen, una canción que parece un compositor mucho mejor que yo, obviamente, porque no conozco nada de música, pero tiene una base de datos que le permite eso, ¿sí? Que le permite llegar a ese punto donde va a ir generando. Entonces nosotros, el gran desafío que tenemos acá es cómo conectamos esto, cómo los vamos a ir articulando, ¿no? Entonces avanzamos hacia eso. Vamos a ver qué potencia tenemos a la hora de generar y qué potencia tenemos a la hora de crear de manera articulada, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cuáles son las nuevas habilidades y competencias que empiezan a maximizar y a potenciar la inteligencia artificial, ¿sí? La semana pasada, esto es muy reciente, salió un estudio del MIT que hablaba sobre aquellas habilidades cognitivas que se empezaban a reducir con el uso de la inteligencia artificial. Hay muchas, que en el momento que yo utilizo la inteligencia artificial y me escribe un ensayo, me analiza datos, me genera una canción, obviamente hay un montón de habilidades cognitivas que dejo de utilizar, ¿sí? Porque me automatiza. Pero también el estudio muestra cuáles son aquellas que se empiezan a maximizar, cuáles son aquellas nuevas que empiezan a aparecer y con las que nosotros tenemos que empezar a convivir, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver eso, cuáles son aquellas competencias nuevas con las que nosotros empezamos a interactuar en el día a día, ¿sí? Y qué lugar le podemos ir dando al campo de la educación, ¿sí? La idea no es ver una mirada como negativa de la inteligencia artificial, sino reconocerla, tampoco positiva, como diciendo, bueno, esto viene a transformar todo. No, hay que reconocer para ver qué mirada crítica puedo tener sobre esta transformación. Así que avanzamos a ver las nuevas habilidades y competencias. Lo primero, vamos a arrancar por el principio, es que nosotros interactuamos todo el tiempo con modelos de lenguaje y vamos con el censo de vuelta. ¿Quién utiliza ChatGPT? ¿Sí? Manos levantadas, perfecto. Gemini, ¿sí? DeepSeek, que es de la empresa china, perfecto, ¿sí? Y Meta, de WhatsApp, que hay mucho no pudimos elegir, ¿no? Nos apareció, ¿sí? Pero bueno, un poco, más o menos todos estamos interactuando, empezando o interactuando mucho con un modelo de lenguaje, ¿sí? El modelo de lenguaje tiene esto de la interacción. O sea, yo le pregunto, me responde, está siempre predispuesto a una interacción. Parece que hay una persona del otro lado, pero en realidad lo que va haciendo es agarrando los datos y la información que tiene y los datos culturales también, y con eso me va respondiendo, ¿sí? Si yo al chat le agarro hoy y le digo, mira, estoy yendo a un congreso a Nottingham, el chat me va a felicitar. Me dice, che, qué bueno, felicitaciones, Gonzalo. Y en realidad porque también los datos que maneja culturalmente es que tiene que ser positivo. Si no, le digo, ¿qué le pasa a este? A la onda, pensando, Gonzalo, de vuelta, vas a ir, no. Entonces, y tiene el poder de la interacción, pero ¿por qué? Porque recupera datos y con eso va y viene. Obviamente utiliza un lenguaje y ese lenguaje cada vez va cambiando, va tomando diferentes formatos, aparecen las imágenes, los videos, las infografías y siempre va hacia la construcción y solución, ¿sí? Va hacia eso. El modelo de lenguaje busca solucionar y busca buscar un lugar útil en la interacción. Fíjense que nunca nos va a pasar que el chat va a decir, bueno, pará, ayer me hiciste hacer el acuerdo de convivencia que me pidieron, el proyecto, la planificación, para un poco. No va a pasar eso, pero tiene esta tendencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros empezamos a diseñar y a desarrollar cada vez más una habilidad que es la interacción. Esta interacción, esta ida y vuelta con que le pregunto algo y me responde. Pensemos que hay generaciones que ya están naciendo y están creciendo con esta idea de la interacción continua, ¿sí? El chat GPT mío me dice Benicio cada vez que me saluda. Entonces, que es el nombre de mi hijo, ¿no? Entonces, digo, bueno, fíjense que hay generaciones que ya van creciendo y no van viendo esto como una transformación, ¿sí? Sino van viendo como algo en el día a día. O sea, me conecto con alguien que me va a poder responder. ¿Cuál es la habilidad que empezamos a generar ahora? La construcción de los prompts. ¿Qué son los prompts? ¿Alguna idea? ¿Qué son los prompts? ¿Cómo? Las indicaciones. Son las indicaciones, ¿sí? Son las indicaciones que yo le doy, ¿sí? Y con eso vamos creciendo cada vez más, ¿sí? Porque yo digo, a esto le faltó un poco más de profundidad, le sumo algún dato más, ¿sí? Le faltó más información, le sumo un poquito más. Bueno, la construcción de los prompts puede tener una función técnico-profesional. ¿Por qué? Porque yo cuando interactúo con los prompts puedo tener en cuenta estos elementos, ¿sí? Le puedo dar una instrucción, decir algo que necesito, che, mira, chat, ¿cómo está? Necesitamos construir la planificación anual. Pero pará,
vamos a darle contexto. Es para esta institución, con estas características, con estos intereses. Estamos trabajando con este recorte del contexto, ¿sí? Va a ser para este grupo de estudiantes. Tenemos estos procesos de inclusión trabajando dentro del curso, ¿sí? Bueno, contexto, ¿sí? Datos de entrada. Está más vinculado todo lo cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, cantidad, horario, uso de espacios, todo lo que yo pueda cuantificar y sistematizar. Y datos de salida, ¿qué es lo que necesito? Mira, dámelo en un texto breve, en una planificación, en un cuadro. Mi directora le gusta que le mande audio, mándamelo en un guión así se lo leo, ¿no? Bueno, datos de salida. Entonces yo ahí, ¿qué hago? Maximizo y optimizo el uso del modelo de lenguaje, ¿sí? ¿Estoy dejando que tome todas las decisiones el chat? No, la estoy tomando yo, pero voy organizando la información. Entonces, como es una gran base de datos, empieza a sistematizar, empieza a organizar y empieza a esquematizar cuál es la información que me va a dar. Ahora bien, la construcción del PROM me sirve para, tengo que organizar un escrito, una planificación, un viaje, ¿sí? Tengo que organizar una reunión, ¿sí? Son todas cuestiones que me atraviesan en el día a día profesional, ¿sí? Quiero planificar una clase, tengo las ideas, necesito que me ayude a organizar, bueno, voy pasando por esto y el PROM me ayuda, ¿sí? Una vez que lo tengo incorporado, ya ni le pongo contexto, ni le pongo datos de entrada, me voy dando cuenta, le faltó contexto, entonces voy con esa información. Pero ¿qué pasa cuando tengo una problemática en educación que no me la va a dar la inteligencia artificial? La solución no me la va a dar la IA, no es algo rápido. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos en educación? Los grandes desafíos, ¿sí? Los grandes desafíos que tenemos en educación. ¿Alguna idea? Yo ya pienso uno, la articulación entre niveles. El paso de nivel inicial al primario y del primario al secundario es uno de los grandes desafíos para las instituciones educativas. ¿Qué más? ¿Otro desafío? Perfecto, trabajar con la diversidad de las distintas trayectorias. Perfecto, ¿qué más? Captar la atención. Hoy tenemos tanta información, tantas distracciones, que el estudiante esté ahí, sienta que tiene que estar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Allá? No, te sacabas el lente. Bien. ¿Qué más? ¿Algún desafío grande? Vamos, que convivimos con esto. Bien, los tiempos de trabajo, un montón de responsabilidades, presentaciones que tienen que convivir entre lo administrativo y lo pedagógico, ¿no? ¿Cómo hacemos? Perfecto. Grandes desafíos que no tengo una solución. Yo le voy a poner al chat y la solución que me va a dar no es aplicable, ¿sí? La puedo analizar, me sirve, pero yo sé que no termina. Tengo problemas de comunicación con el equipo, con mis colegas, problemas de convivencia, ¿sí? Son problemas que necesitan amasarse, ¿sí? Sabemos que implica proceso, implica diálogo. Bueno, pero ¿cómo hago para optimizar la herramienta y que me acompañe hacia una solución posible? No una solución, no es una receta, ¿sí? Pero es una idea de poder optimizar un poco más la herramienta. Para eso, cuando los problemas me estallan y no encuentro solución, ¿sí? Acá algunos ejemplos de lo que me puede ir pasando. Existe una teoría que es la ingeniería de los PROM, ¿sí? La autora habla de un enfoque teórico que invita a optimizar la herramienta para aquellos problemas que yo no sé que no tengo solución. O sea, tengo un problema tengo que organizar una trayectoria específica para un proceso de inclusión. Me acaba de llegar el peque en 6º grado, no lo conozco, a mitad de año, ¿cómo trabajamos? ¿Tenemos el equipo? ¿No tenemos el equipo? Bueno, tengo que organizar su trayectoria. La ingeniería de los PROM me invita a esto, me invita a optimizar el modelo de lenguaje para acercarme a algunas ideas que me inviten a reflexionar. Mucho más que un PROM, ¿sí? No es para organizar un viaje, no es para organizar una clase, son para aquellas preguntas que yo no tengo respuesta. Entonces la ingeniería de los PROM primero me invita a plantear un objetivo. O sea, ¿cuál es el horizonte? ¿A dónde quiero llegar? Mirá, en el colegio tenemos problemas de comunicación, ¿sí? Tenemos problemas de comunicación entre los docentes, entre el equipo de gestión. Bueno, tenemos que solucionar eso. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, quiero estar acá. Quiero estar en un contexto donde la comunicación sea fluida, donde los canales se respeten, ¿sí? Donde los espacios se respeten. Ese es mi horizonte. Entonces, primero, el objetivo. Segundo punto, el posicionamiento. Yo tengo que invitar al modelo del lenguaje que se posicione como un referente académico, un referente de la problemática o de la temática. Mirá, quiero que seas un referente del campo de la psicología, quiero que seas como este referente, ¿sí? Que te posiciones. Entonces la IA que empieza a decir, bueno, tenemos un horizonte,
tengo un referente donde tengo que posicionar, un aporte, ¿sí? Bueno, mira, para lo que estés pensando necesito que recuperes este acuerdo de convivencia que nosotros tenemos, este marco teórico que estamos trabajando, recupera este artículo que también lo estamos leyendo, ¿sí? Entonces fíjense cómo empiezo a optimizar y a maximizar el uso, ¿no? Un horizonte, ¿sí? Un posicionamiento y un aporte. Y después, obviamente, una instrucción. Mira, organizamos una reunión. Con todo esto, hacemos un taller que quiero trabajar con el equipo y datos de salida. Y dámelo en un documento, en un PDF que lo quiero descargar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Me estoy acercando y estoy utilizando la herramienta para una problemática que no tiene solución. Que no me la va a dar la inteligencia artificial. No me sirve para hacer un viaje, para hacer una planificación. Me sirve para poder maximizar el uso frente a problemáticas que me interpelan, ¿sí? Y por sobre todo, obviamente, el trabajo colectivo. Yo cuando traigo la ingeniería de los prompts es porque hay un trabajo colectivo que podemos discutir, que podemos reflexionar. Y también la ingeniería de los prompts me invita a ir paso a paso, ¿sí? Obviamente la inteligencia artificial, ¿qué tiende a hacer siempre? A simplificar, a reducir, a darme algo rápido, ¿no? Acá lo que nosotros queremos es profundidad. Entonces, primero el planteo del objetivo, después el posicionamiento, después el aporte. Voy buscando profundidad en el uso de la herramienta porque entiendo que es una problemática que necesita proceso. No es una problemática que voy a solucionar en un día, ¿sí? Implica proceso, implica trayectoria, ¿sí? Implica un abordaje con más tiempo. Entonces, primera habilidad con la que empezamos a convivir son el uso de los prompts. Segunda habilidad con la que empezamos a convivir es el pensamiento aumentado. Si empezamos a desarrollar y con esto vamos a estar cada vez más cerca, ¿sí? Es el pensamiento aumentado. Bien. El pensamiento aumentado es la capacidad humana de diseñar entornos interactivos, contextualizados y tecnológicamente mediados para aprender, crear y resolver problemas. Hoy yo tengo la capacidad de crear lo que yo quiera, ¿sí? Y lo vamos a ver. Quiero un juego interactivo, lo puedo crear. Quiero un formulario interactivo específico para mi estudiante, lo puedo crear. Quiero un informe que muestre todos los datos de mis estudiantes, de la institución, que también el informe sea ilustrativo, sea interactivo, sea estéticamente viable, también lo puedo crear, ¿sí? Hoy tengo la idea, ¿y qué quiere decir lo aumentado? Bueno, tengo algo que diseño y lo puedo llevar a algo concreto. Para representar esta idea de lo aumentado, traje dos ideas. Una es esto, es pensar en un arquitecto, una arquitecta que obviamente tiene el plano, planificó todo el proyecto, sabe por dónde ir y después lo termina llevando, lo termina construyendo. Se construye en una casa, en un edificio. Eso es el pensamiento aumentado. Diseño algo, pienso algo, digo, ¿cuál es el camino para llegar a eso? Bueno, a veces es mucho más difícil porque necesito recursos, necesito herramientas. Hoy la IA me pone en un lugar donde pensalo y después lo llevamos a ese lugar, lo podemos generar. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, pero otra idea que me parece que se vincula a esto del pensamiento aumentado es el concepto de Roxana Fernández Coto, ¿sí? Una especialista en el neuroaprendizaje de Argentina. Ella habla de la idea de sobrevivir. El estudiante tiene que sobrevivir en el aula, tiene que sentir que está, ¿sí? Que pasa algo, que está activo, no que sobrevive, que la pasa mal, ¿no? Que está sufriendo. Pero si ya que venís acá y nos encontramos y hoy hay tantas cosas que puedo generar desde la virtualidad, la presencia tiene un valor. Entonces sobrevivimos. ¿Cómo sobrevivo? Y le pregunto, lo hago pasar al frente, le hago hablar, le hago participar. Tiene que sentir que está en movimiento. Un poco el pensamiento aumentado nos lleva a eso. Como tenemos un potencial muy grande para crear y para generar, ¿cómo hacemos para que esa capacidad del estudiante de sobrevivir se articule mucho más? ¿Sí? ¿Cómo se vincula esto? Miren, yo traje dos ejemplos. Obviamente en términos de herramientas hay un montón, pero yo quería mostrarles las que he usado alguna vez. Por ejemplo, ¿quién utiliza Canva para diseñar? Canva hace un mes introdujo inteligencia artificial, ¿no? Yo estoy acá en Canva, dice Canva IA, pongo Canva IA y ahí aparece la opción programar. Entonces Canva lo que hace ahora es programar. Yo le puedo pedir lo que sea y vamos a pedirle, necesito un juego sobre la segunda. Ya podría ser lo que está estudiando mi hijo.
si ya se va con la tarea. La Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Para sexto. Entonces, ¿qué es lo que hace Canva? Y empieza a programar, empieza a construir un código y me empieza a construir el juego, ¿sí? No es tan rápido como la imagen que veíamos antes, tarda un poquito porque, bueno, tiene que construir. Pero, en relación a esto, vamos a dejar que Canva trabaje un rato, nos vamos acá a Claude. Claude también es un modelo de lenguaje como el ChatGPT, pero la gran diferencia es que también programa, crea, ¿sí? Yo le voy a mostrar algunos ejemplos que tenemos acá con Claude. Por ejemplo, a ver, acá tengo, a ver, bueno, estamos en la universidad armando un proyecto de transformación curricular, ¿sí? Entonces teníamos un documento en PDF con todo el proyecto de cómo íbamos a llevar a cabo la transformación curricular, se lo pedimos acá y nos creó este informe que va a aparecer. Para que está más arriba, porque voy generando opciones, yo le voy pidiendo cosas y se van generando opciones. A ver, vamos a ir más arriba, acá. Vamos a ver cómo el juego sigue programando, sigue creando y el informe todavía no aparece. Ahí está el informe. Nosotros teníamos todas las ideas escritas en un Word, le pedimos, bueno, armarnos esto en un informe y bueno, nos armó de la información del Word que tenía, nos armó como una página. ¿Cómo se va a llevar a cabo la transformación curricular? Con una comisión, ¿sí? Tiene un cronograma, hay algunas carreras que van a estar involucradas, se van a hacer unos talleres que son estos, ¿sí? Con fechas determinadas. Y esto es un link, ¿sí? Esto ya está publicado, este link lo copio y listo. Ahí va apareciendo, está un poco lento internet, pero ya va a aparecer. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros, más allá del informe, el juego, puedo crear lo que yo quiera. Quiero crear una infografía interactiva con imágenes, con recursos, con videos, lo puedo hacer, ¿sí? Tengo un Excel, necesito que me crees todos estos datos. Acá está la página web. Copié el link y copié la página web. Y yo a esto le puedo generar cambios. Le digo, mira, el cronograma está mal, cambiame la fecha. Y se va generando el cronograma, ¿sí? A ver cómo nos fue con Canva. Bueno, acá está el juego, que obviamente en casa de herrero, cuchillo de palo, el prompt fue muy básico. Pero bueno, juego de Segunda Guerra Mundial, sexto, aprende con preguntas. Ronda 1, pregunta. Ahí te va tirando la pregunta, tenés que responder. Ronda 2, línea del tiempo y te va cambiando. Y ronda 3 y tiene otra pregunta. Si hay algo que no me gusta, le digo, mira, no me gustan los colores, cambiame, sumame esto, agregale un cuestionario, ¿sí? Entonces fíjense, en 2 segundos nosotros podemos crear lo que queramos, ¿sí? Y esto, después voy acá donde dice usar un diseño y ahí ya lo puedo publicar. Si me va el diseño para que pueda cambiar los colores, todo lo que yo quiera, y lo publico, se convierte en un link. ¿Sí? Entonces fíjense el pensamiento aumentado. Si pienso algo, lo puedo generar, lo puedo crear y en 2 pasos lo puedo llevar a cabo. Sí. Claro. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Luisina. Lo que dice Luisina es buenísimo, porque yo, tanto en Claude como acá, puedo mostrar el código. Si yo manejo algo de código, si mis estudiantes manejan algo de programación, por ejemplo, el diseñador de mi equipo me mostraba el lenguaje para el diseño, o sea, cuál era el lenguaje que usted usaba para cambiar los colores. Si yo manejo algo de eso, listo, esto se potencia mucho más, ¿sí? Estábamos en un taller con docentes y una docente tenía que hacer, bueno, estaban trabajando con Claude y ella tenía que hacer el recorrido, iban a trabajar el recorrido en el cabildo con los estudiantes. Y bueno, en un momento así trabajando veo todo un jueguito como en 3D. Entonces le digo, Nasa, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Y estaba en Claude, había creado todo un recorrido en 3D que parecía un juego del Cabildo de Córdoba. Los iba a llevar a los estudiantes al Cabildo, entonces primero le iba a hacer la visita en 3D y después obviamente los iba a llevar al Cabildo, ¿sí? Obviamente yo ahí vi el potencial que tenemos. Mi hijo crea juegos con esto. Había creado uno sobre la máquina de Alan Turing, que no sé si estará por acá, pero muy difícil era, pero bueno, él lo había creado. Después, por ejemplo, acá tenemos
un informe de directores, estábamos analizando las funciones de los directores. También teníamos todo en un Excel y se lo pedimos que lo construya en un informe y nos construyó esto. Separado por funciones, con cargas, ¿sí? Y ahí va apareciendo la información abajo. Y nosotros en Canva, bueno, mi hijo estaba estudiando las células, ¿sí? Las partes de las células. Bueno, creamos primero un juego. Después de 25 versiones llegamos a lo que necesitábamos. Porque primero el contenido que era muy avanzado para lo que él estaba estudiando. Y después nosotros veíamos con el juego que yo necesitaba que él lea y estudie un poco. Entonces caía la ficha, le daba una información, él la tenía que leer y después la siguiente pregunta era sobre esa información. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos a eso después de unas cuantas versiones. Pero bueno, fíjense esto, pensamiento aumentado. O sea, tengo una idea, hoy tengo las herramientas gratuitas para poder generarlo. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre Claude y Canva? Que Claude me permite adjuntar. Yo puedo adjuntar archivos. Canva no. Trabaja solamente con el prompt que yo le doy. En cambio, Claude, yo puedo adjuntar un Excel, un PDF, un PowerPoint y trabaja sobre ese documento. ¿Sí? Pero un poco el pensamiento aumentado va hacia eso. ¿Sí? Va hacia esa posibilidad donde yo tengo de generar una idea y poder llevarla. Yo, mis ejemplos llegan hasta ahí, ¿no? Un informe, un juego, ¿sí? Pero puedo crear de todo. ¿Alguna idea? ¿Alguien se le ocurrió algo más? ¿Flor? Sí. Es el free. Lo único que tiene, estas herramientas empiezan a tener opciones para docentes, ¿sí? Entonces está bueno. Entonces hay que solicitar la cuenta docente y listo, ¿sí? Entonces es la gratuita, pero es con la cuenta docente. Simplemente hay que cargar el nombre de la institución y se accede a ese plan, ¿sí? Así que bueno, muy buena la pregunta, Flor. Bueno, ¿alguna idea para llevar al aula? ¿Alguien se le ocurrió algo? Sí. También. Sí. Muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? Lo que dice Anabel está muy bueno y quiero rescatar algo del aporte de ella. Estas herramientas obviamente nos sirven para llevar este pensamiento aumentado y poder generar lo que nosotros queremos. Pero no son herramientas para construir un prompt. Yo el prompt lo puedo construir en el ChatGPT o en Géminis y después lo llevo allá. Porque puedo optimizar más la creación del prompt y después lo llevo acá. Por ejemplo, yo le puedo pedir al chat, mira, necesito un prompt para crear un juego sobre esta temática, con estos contenidos, con estas imágenes, me arma el prompt y después lo llevo directamente acá. ¿Sí? Porque si no tengo que ir construyendo versiones y versiones en esa interacción. Entonces, la interacción está buena hacerla con el ChatGPT, con el modelo de lenguaje y la creación la llevo acá. ¿Sí? Pero bueno, nosotros en esto, fíjense que son herramientas que están recién apareciendo, ¿no? Pero es una competencia con la que vamos a ir creciendo un poco más. Ya no estamos tratando de buscar cuál es el recurso o la herramienta que nos sirva para llevar al aula, sino directamente la podemos crear. ¿Sí? Creo la herramienta, la página, el recurso que yo necesito. Segunda habilidad que estamos potenciando, la co-creación. ¿Sí? La co-creación, y acá disculpen porque se nos va a empezar a caer el documento a varios. La co-creación, bueno, ¿quiénes reconocen? Acá todos nos reconocemos estos recursos, ¿no? ¿O hay alguien que no sepa alguno? Bueno, perfecto. Nadie que nos falte el respeto, reconocemos todo, ¿no? Bueno, la co-creación implica eso. Tengo un recurso externo y ese recurso me potencia a mí para poder llevar a cabo una creación. A lo largo del tiempo, ese recurso que voy utilizando va cambiando, ¿no? Anteriormente aparecieron los CDs que tenían información, lo utilizábamos para buscar la información, los encartas, los disquetes mucho más atrás que tenían menos información, ¿no? Teníamos un montón de disquetes, andábamos con la cajita de los disquetes. Bueno, Internet que apareció, se quedó, ahora llegó la inteligencia artificial, entonces, pero siempre estamos hablando de un recurso externo que me permite a mí crear, me permite llevar ese espacio de co-creación, recupero esa herramienta, ese recurso y puedo crear. Hoy la inteligencia artificial nos viene a potenciar esto, ¿sí? Nos viene a llevar a un lugar donde la creación se puede optimizar y maximizar mucho más. La definición de co-creación apunta a eso, se refiere al proceso colaborativo en el cual un usuario y el sistema de inteligencia artificial
trabajan conjuntamente para diseñar, desarrollar y mejorar experiencias profesionales. Nosotros esto lo hemos hecho toda la vida. Siempre interactuamos con algún recurso, alguna herramienta, algún recurso más lúdico, materiales, todo, pero siempre para poder llevar un recurso, ¿sí? En el profesorado, una asignatura específica para diseñar recursos educativos, ¿no? Se crean los recursos y se llevan al aula. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, nos pone en el mismo plano a nivel de competencias, pero nos permite crear otras cosas que hace un tiempo atrás no teníamos, ¿sí? Así que vamos a crear una canción. Bueno, ideas para la canción. Vamos. Una letra. Para el Congreso. Perfecto. Sobre el Congreso. Ay. Sobre educación. Vamos, ¿qué más? Ideas. ¿Qué más? ¿Qué más tenga la canción? Educación. ¿Qué más? Sobre inteligencia artificial. Inteligencia. Perfecto. Disculpen la escritura. El oficio de ser docente. ¿Qué más? Ideas. Karina y su equipo trabajando. Proyectos de los estudiantes. Ay, salió mal. Y sus profes. Bueno, la IA nos va a interpretar. ¿Un ritmo? ¿Un ritmo? Cuarteto, claro, obviamente. ¿Qué más va a hacer? Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, en Untinger se arma el cuarteto docente, ¿sí? Está bien, ¿no? En Untinger suena fuerte la pasión. Educación y futuro en cada canción. Con Karina y su equipo, qué emoción, los profes y estudiantes ponen el corazón. Bueno, bastante bien la letra, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerle un poco de ritmo. Para ponerle un poco de ritmo, selecciono. Me voy a una herramienta que se llama Suno, totalmente gratuita. Yo entro siempre logueado con la cuenta de Gmail, es el primer paso. Y Suno te permite crear 10 canciones por día, ¿sí? Quiero crear más, bueno, tengo que volver al otro día. ¿Por qué cambia eso? Empieza a cambiar el vínculo con el usuario. ¿Qué quiere decir? Mirá, usa mi herramienta, dame tus datos, ¿sí? Y después, bueno, te pongo el límite, ¿sí? Pero la herramienta usala. La competencia acá no es por el uso de la herramienta, sino ni por las suscripciones que era antes, ahora es por los datos, dame información, ¿sí? Entonces, bueno, son un poco las reglas del juego. Yo acá pongo, en vez de simple, pongo costumbre, así me ponen más caracteres, porque acá vamos a crear una letra. Voy a pegar la letra acá. Por ahí la letra conviene limpiarla, o sea, con los títulos o todo lo que aparece estribillos. ¿Por qué? Porque después en la canción puede salir. Así que vamos a sacar lo que dice estrofa 1 y que ahí interpreta. Bueno, vamos a ver cómo sale. Dijimos cuarteto. ¿Sí? Acá el prompt del ritmo puede ser más grande, ¿sí? Podemos poner más tiempo, más información sobre el prompt del ritmo, pero bueno, vamos a quedarnos con cuarteto, a ver qué sale. Le podemos crear. Karina, ¿pueden bailar o...? Sí, no hay problema. Listo. Vos diste el permiso. Puse crear 2 veces, así que me creó 4. Bueno, vamos a ir escuchando a ver qué salió. Es cuarteto, más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿no? A ver, vamos con la otra.
Bueno, excelente. Muy bien los productores musicales acá. Muy bueno. Bueno, un poco la co-creación apunta a eso. O sea, nosotros no estamos acá, no nos ponemos en el plano de la música, ¿sí? Obviamente los músicos tendrán su lucha con este tipo de herramientas. Nosotros acá le buscamos el lado educativo. Sí es verdad que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo que antes. Si yo tengo conocimientos de música y sé algo de ritmo y acordes y melodía, esto lo potencio mucho más, ¿sí? Lo puedo potenciar mucho más, ¿sí? Entonces me llevo a la experiencia personal. Mi papá recita, le gusta el folclore, le encanta, y él prueba, obviamente hace cover, hace sus canciones y muchas veces las prueba acá en Suno antes. Las prueba a ver cómo salen, ve el ritmo, ve la melodía, porque yo también tengo la opción solamente de sacar la parte instrumental, que no me dé las letras y me dé la canción nomás, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a esto, ¿no? La co-creación, ideas. Vamos viendo, vamos a encontrar un sentido y puedo llevar un recurso. Hoy tengo la posibilidad de crear una canción. Con una alumna en un curso, ella no quería canciones, quería podcast, ¿sí? Hoy las herramientas de inteligencia artificial que crean podcast están muy limitadas. Hay una que hoy vamos a ver, pero construimos un prompt en el estilo que va acá, tan específico, en un prompt tan concreto de que no era con una canción, que era una letra hablada, que era un podcast, que tenía una melodía de fondo. Y logramos un podcast, salió el podcast, ¿sí? Entonces fíjense, obviamente íbamos a esto, la herramienta es situada y es simplemente para crear canciones. Pero bueno, fuimos por algún camino estratégico y logramos hacerlo, ¿sí? Así que bueno, volviendo, gracias Cristian porque estás ahí a los saltos, vamos bien, por ahora vamos bien. Bueno, co-creación. Una nueva habilidad que es la automatización. ¿Sí? Hoy, ¿qué pasa con esto? La inteligencia artificial nos lleva a una velocidad que a veces hasta preocupa, ¿sí? Porque podemos crear cosas que por ahí nos llevaba antes mucho más tiempo y bueno, esto de la automatización nos interpela, o sea, y hasta a veces nos asusta, ¿no? A veces a mí me da miedo este análisis de datos que se genera en lo inmediato, que a veces podía llevar mucho más tiempo porque teníamos que cruzar información. Por ejemplo, las notas de los estudiantes, ¿no? Yo hoy puedo sacar de todas las notas de mis estudiantes, puedo sacar porcentajes generales, ver cómo van en algunas asignaturas, y eso antes no lo podía hacer, ¿no? O tenía que tener otro tiempo de dedicación. Eso a mí lo que me hace preguntar, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está debilitando y qué está fortaleciendo? ¿Sí? Es como una gran pregunta. A mí me gusta siempre traer el concepto que lo nombraba antes de inteligencia, que es el que trabaja Aguerrondo y Gartner, ¿sí? Ellos hablan de la inteligencia como esa capacidad de crear y solucionar, ¿no? Y llevan siempre ese lugar, pero para poder crear y para solucionar necesito un proceso. Y la automatización es como que va en contra de eso, ¿no? Es como decir, che, puedo automatizar, pero entonces, ¿dónde está el proceso? ¿Dónde está el tiempo de dedicación? ¿Dónde está el tiempo que necesito para el aprendizaje? ¿Sí? Que implica eso, implica un tiempo de caminar y ir procesando el conocimiento para poder aprender. Entonces esto un poco lo asusta. Vamos a tratar de ejemplificar y desglosar esta habilidad. Con una pregunta, primero, ¿cuál es la pintura, ¿sí?, que ha sido creada por inteligencia artificial y cuál ha sido creada por un artista? A ver, ¿quién dice que la A fue creada por inteligencia artificial? ¿Sí? Allá hay una mano, muy bien, allá hay otra, perfecto, acá también hay otra. La B, ¿cuál fue creada por inteligencia artificial? ¿Quién dice? Bueno, más. Hay algunos que no quieren jugar, ¿eh? Después, Cari, le pasamos nota a lo que nos levantaron. Bueno, en realidad la A ha sido creada, ¿sí? El artista se llama Imran Maleki, es un artista iraní que él a través de sus pinturas muestra su cultura, ¿sí? Es una forma de mostrar su día a día. La pintura ya tiene más de 20 años. Esta pintura que arrojó la inteligencia artificial fue la primera, ¿sí? Yo le puse esta pintura y le digo, bueno, créame una parecida. Y fue la primera que largó. Yo me imagino que después de 20 interacciones va a lograr algo muy parecido o capaz que mejor. Entonces, uno puede decir acá, bueno, no hay diferencia, porque las pinturas son iguales. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cómo? Perfecto. Y el proceso. Esta yo la hice en 2 segundos, el artista la hizo en más de 1 año. ¿Sí? La hizo en más de 1 año. Entonces, puedo decir, bueno, capaz que el producto final no hay gran diferencia. Los que conocemos la pintura, sí hay diferencia. Por ejemplo, se llama Niño mirando el muro. Acá tiene unas tizas o unas piedritas que fue con la que dibujó la ventana.
¿sí? A mí siempre me encanta pensarla para la educación, capaz que Imán nada que ver, pero a mí siempre me gusta pensar quién le dio esa tiza, quién le dio esa posibilidad de poder crear, ¿no? Pero la gran diferencia, como dice acá la colega, obviamente la mano, el proceso, el tiempo que llevó el artista. Si yo veo el producto, capaz que, bueno, me puedo confundir, no sé, no. Capaz que vamos a estar en una época donde vamos a estar validando todo. No vamos a saber qué es IA y qué es real, ¿sí? Y empezamos a convivir con eso, ¿sí? Ayer en el grupo de la familia llegó una foto de mi sobri con Luke Ra, abrazada así, chocha, y la abuela preguntando, ¿dónde lo viste? ¿Dónde? Entonces, mi vida, claro, estamos en eso, ¿no? Empezamos a validar. Pero acá la gran diferencia es el proceso, ¿sí? Es el tiempo. Entonces, en esta era de automatización y esta habilidad que nos lleva a la inteligencia artificial a automatizar, la gran diferencia siempre va a ser el proceso. Vamos a ver dos ejemplos ahora que nos llevan a un lugar de automatización muy rápido, ¿sí? Nos permite generar cosas que por ahí antes era mucho más difícil, pero nos lleva a esto, potencia la capacidad de análisis y exige una colaboración interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque yo puedo automatizar, puedo generar cosas que antes no podía generar. Bueno, le tengo que dar mucho más lugar al pensamiento crítico, al análisis, como decía la colega allá, la posibilidad de analizar, ¿sí? Tengo que potenciar eso, me pone en un lugar o me exige, che, mirá, esto lo puedes hacer rápidamente. Bueno, entonces, dale, vamos a analizar interdisciplinariamente, trabajar con el otro, poder construir. Me lleva a un lugar que me exige mucho más. Traje dos herramientas para automatizar, que son también gratuitas. Una es esta, Notebook LM. ¿Qué es lo que hace Notebook LM? Crea cuadernos. Yo cuando creo el cuaderno, pongo a crear cuaderno, y lo que me pide Notebook LM rápidamente es que adjunte algo, un archivo, un documento, un texto. Bueno, vamos a ir con la canción, que estuvo muy buena. Puedo adjuntar lo que yo quiera, ¿no? Le voy a pegar el texto, dice pegar el texto. Insertar. Entonces, ¿qué es lo que hace Notebook LM? Se vuelve un especialista. El chat que tengo acá al medio es un especialista del documento que yo le voy adjuntando. Cualquier bibliografía, cualquier documentación que yo le adjunto, el chat se vuelve un especialista. No me puede hablar de otra cosa, ¿sí? Simplemente me va a hablar de lo que yo adjunte ahí. Puedo juntar 10, 20 archivos, lo que yo quiera, y el chat siempre va a ir recuperando la información para contestarme. Y me va a ir citando. Si yo le pregunto algo, me va a poner la cita de dónde saca esa información, ¿sí? Dos ejemplos, por ejemplo, de esto. Uno, mi hijo estaba estudiando, pobre Benny, lo tengo hoy a full, estaba estudiando sobre Güemes, ¿sí? En la fecha de Güemes, entonces le habían mandado un texto, adjuntó el texto ahí y le empezó a preguntar. Mi esposa es de Salta, así que me ha vuelto loco con Güemes desde el día 1. Entonces el Benny, ya cansado, le dice, bueno, yo le voy a preguntar, ¿quién es mejor, Güemes o San Martín? Le preguntó al chat, ¿no? Dice, bueno, ¿quién es mejor, Güemes o San Martín? Y el chat, ¿qué le contestó? Mirá, no tengo información de San Martín, pero te puedo contar de Güemes. Y le sacó toda la información que tenía, ¿sí? Entonces, establece los límites. Los límites es la información. Pero no queda ahí. Simplemente, otro ejemplo que yo les mostraba, por ejemplo, yo estoy haciendo la tesis del doctorado en educación. Y bueno, tenía que analizar, tenía 15 investigaciones y tenía que analizar los antecedentes, ¿sí? No tenía que analizar toda la investigación, sino los antecedentes. Adjunté las 15 investigaciones acá y les fui pidiendo la información de los antecedentes de cada investigación. Dónde se hizo, quiénes fueron los autores, cuáles fueron los aportes, ¿sí? Cuáles fueron los puntos en común con la investigación, ¿sí? Entonces, fíjense, automatizo un montón de procesos, pero el proceso de análisis es más fuerte. Y no queda acá. Acá a la derecha tengo un segmento que es de estudio. Este estudio genera recursos, todos los recursos que yo quiera. Informes, mapas conceptuales, cuestionarios. Dice resumen de audio. Yo sí creo un resumen de audio, no es un resumen de audio, es un podcast. Son dos personas o una persona interactuando, hablando sobre la información, te saludan, como te saluda el chat. Dice, bueno, hoy traemos acá el podcast que va a ser, tarda un ratito, pero que va a decir, bueno, hoy tenemos una canción, nos trajeron una canción que va a hablar sobre esto, tiene esto, y se arma todo un podcast analítico sobre esa información. Si yo le adjunto 4 documentos, el podcast es sobre los 4 documentos, ¿sí? Y eso se descarga, se guarda,
y me van quedando en mi panel todos los cuadernos que yo voy haciendo, ¿sí? Entonces, automatización, sí, puedo analizar, puedo tener un montón de información, ¿sí? La puedo convertir en recursos, pero la capacidad de análisis me demanda un poco más, ¿no? La mirada crítica sobre lo que va generando me pone en otro lugar. Esto a mí me gusta también pensar cuál es el lugar que vamos teniendo con el conocimiento, ¿no? Cuál es el vínculo que empezamos a tener con el conocimiento, cómo va cambiando esa relación, ¿no? Y va conviviendo. Yo digo que se transforma completamente, empieza a convivir, ¿sí? Porque hay teoría, hay enfoques donde hay que sentarse y hay que leer y hay que problematizar, y a los estudiantes habrá que enseñarle a leer y a problematizar las categorías, pero hay otra relación que también me permite avanzar con otra velocidad, ¿sí? Pero vuelvo al ejemplo de las pinturas. Siempre la diferencia va a estar en las decisiones didácticas que yo tomo con este recurso, ¿sí? En ese proceso que le voy dando frente a esto, ¿sí? Bueno, dejamos que se vaya creando el podcast ahí y después los escuchamos. Y la otra herramienta, que creo que no se me abrió, que puede fallar, esperen acá, es Napkin. A ver, vamos a ver si se abre Napkin. Puede ser que sí, que no. Esta me parece que ya encima usé todos los créditos de esta. Pero Napkin es una herramienta gratis que también tiene créditos, funciona con créditos, creo que funcionan por 10 créditos por día. ¿Y qué es lo que te permite? Mira, vamos a saltear lo de los planes, porque obviamente me quiere vender algo. Vamos a volver para atrás. Sí, gracias. Ahí está. Ahí está, disculpe. ¿Qué es lo que te permite Napkin? Napkin crea gráficos. O sea, yo puedo pegar el texto que yo quiera. Ven que acá hay algunos gráficos ya creados. Vamos a seguir con la canción. La estamos aprovechando a full la canción. Yo puedo tener, por ejemplo, un texto de 20 páginas, 40 páginas, ¿no? Vamos a ir acá. Vamos a crear una hoja en blanco. Yo puedo crear hojas en blanco, un archivo, subo un documento propio o le pido a Napkin que me cree un texto. Créame un texto sobre la inteligencia artificial en la práctica docente. Bueno, pero voy a ir con una hoja en blanco. Pego la canción y yo lo que seleccione, supongamos que selecciono solamente los últimos párrafos, aprieto el rayito este que está acá y rápidamente se me crea un gráfico. Primero tengo que elegir la parte como visual, ¿no? Supongamos que me quedo con las flores, no, las mariposas o las plantas. Me quedo con las plantas. Hay otros más formales y después elijo la parte estética. Una vez que lo selecciono, yo el cuadro lo puedo descargar o lo puedo modificar. Le puedo cambiar todo lo que yo quiera, los colores, los elementos, sumar nuevos, cambiar la información, la letra, ¿sí? Y así, yo tengo un texto de 20 páginas, selecciono las 20 páginas, me crea un cuadro de esas 20 páginas, ¿sí? Entonces me sistematiza la información. Tengo un renglón, selecciono el renglón y me crea un gráfico de ese renglón, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Podemos automatizar, obviamente estéticamente nos pone en un lugar que yo que no tengo habilidad estética, bueno, esto te lleva a otro lugar, ¿no? ¿Sí? Pero la misma forma, ¿no? Puedo automatizar la información, los conceptos, los contenidos. Bueno, ¿qué pasa con el análisis, ¿no? Nos lleva a otro lugar. ¿Alguien había probado Napkin para algo? ¿No? ¿Allá? ¿Sí? Volvemos a las habilidades. Y ya nos entramos en la última habilidad, ¿sí? La personalización. Nosotros, cuando hablamos de personalización e inteligencia artificial, a mí me gusta articularlo con un concepto de educación, que es de la autora Ruth Hart, ella es especialista a nivel inicial, pero ella hace muchos años construyó este concepto que a mí me apasionó. Ella habla del territorio vital, o sea, decir, bueno, cómo las propuestas educativas, la práctica docente, los proyectos, las planificaciones, hacen sentido con el contexto de los estudiantes. Ruth decía,
tenemos que construir propuestas que obviamente hagan sentido. Que el estudiante diga, bueno, che, pará, esto que yo estoy viendo me está tocando la puerta. Me hace sentido en mi realidad, en lo que estoy viendo, ¿sí? Por eso yo un poco también tenía ese gran desafío, che, ¿cómo construimos herramientas o ideas que vayan haciendo sentido con la realidad docente de ustedes, ¿no? Entonces Ruth nos desafiaba eso, ¿cómo construimos propuestas que se acerquen al contexto, la realidad que atraviesa a los estudiantes? Hoy con la inteligencia artificial, fíjense en cómo la capacidad de personalización nos viene a potenciar. Sin ir más lejos, hoy vimos un montón de ejemplos, ¿no? Empezamos por una canción propia, una imagen, después creamos una canción acá en el Congreso, después fuimos y bueno, acabamos de crear cuadros conceptuales, o sea, todo bien personalizado, totalmente ubicado con la realidad nuestra, ¿sí? Nunca se aleja de eso. Pero para poder potenciar la capacidad de personalización, yo traje dos ideas, una idea y una herramienta para mostrarles. Primero, la idea es esto, ¿sí? La idea del sastre, ¿no? Esta profesión que va desapareciendo pero que a mí me encanta. ¿Qué es lo que hace el sastre? Bueno, te va construyendo el traje, o la diseñadora de indumentaria te construye el traje a medida, ¿no? Te va haciendo medida, te va tomando las medidas del lugar, todo, y la tela que a vos te gusta, todo, y te termina armando algo que es muy propio. ¿Sí? Vos lo vas a usar porque es justo para mí, ¿sí? Entonces un poco la personalización de inteligencia artificial nos lleva a eso, decir, bueno, che, mira, tengo la capacidad de crear algo exclusivo para mis estudiantes, ¿sí? En una feria de ciencias veía una docente que había hecho con cuadritos QR, había hecho tablas de multiplicar, canciones con las tablas de multiplicar. Los peques tenían que aprender las tablas, entonces escaneaban y tenía una canción que se los enseñaba, ¿sí? Y bueno, eso mostraba en la feria, estuvo muy bueno, ¿no? También he trabajado con Zuno y después nos quedamos hablando y me contaba que ya no estaba haciendo canciones específicas para cada estudiante. Entonces la canción en un momento decía, Catalina, acordate que a vos siempre te olvidás de esto. Genial, una genialidad. Digo, bueno, va a llegar al siguiente nivel que va a hacer canciones para tu vida. Le digo, así que bueno, divina. Bueno, un poco para poder potenciar la personalización y el gran desafío que hoy tenemos, traía esto, Poe. Poe, que lo tengo por acá, ¿sí? Yo siempre el primer paso me logueo con la cuenta de Gmail y ya estoy en la herramienta. ¿Por qué? Esto es muy importante porque también es otra forma. Vieron que antes hablábamos de este cambio con el usuario, ¿no? Esto de que te doy créditos, usame la herramienta y te pongo límites. También estas herramientas nos apuntan a tener la menos cantidad de pasos posibles, ¿sí? Apuntan de a que en 2 o 3 pasos vos ya tengas el recurso. Fíjense en lo que nos pasó con la canción. Pusimos la letra, pusimos el ritmo, crear, salió la canción. Fíjense lo que pasó con Notebook LM. Entramos, pusimos crear y se adjuntó el documento y ya estábamos interactuando. ¿Sí? 2 o 3 pasos, apuntan a eso. En Poe pasa lo mismo. ¿Qué es? Vieron que hoy esta competencia de la interacción por la que empezamos es algo que se va potenciando cada vez más, ¿no? Esto de interactuar, de que alguien me responda, ¿sí? Vieron que antes en los bancos, las aplicaciones de los bancos todas tenían un bot. Pero ¿cómo era el esqueleto del bot? El bot era así, vos ponías una palabra y de ahí se te abrían 5 opciones. Elegías una y se te volvían a abrir. Nunca tenía la que necesitamos. Era así, pero estaba. Pero funcionaba con esa estructura, ¿sí? Estos bots no, van hacia la interacción que tenemos hoy. Yo le voy poniendo, le voy escribiendo, siento que hay una persona del otro lado y me vas contestando. Entonces no funcionan con ese esqueleto, funciona más con la capacidad de interacción que vamos desarrollando. Pero Poe lo que me permite es crear modelos de lenguajes propios, totalmente personales. O sea, yo limito la información y la interacción con la que quiero que las personas interactúen. Por ejemplo, puedo crear un bot exclusivo de mi asignatura, o de un proyecto, o de la institución, y le adjunto toda la información específica, por ejemplo, de una unidad. Estamos trabajando medidas, bueno, va toda la información sobre medidas. Los trabajos prácticos, las bibliografías, los recursos, las actividades. Yo, a modo de ejemplo, nosotros hicimos 2. Yo trabajo en el área de distancia en la universidad, entonces diseñamos uno que se llama Bot Edu. Acá le preguntamos quién es Gonzalo Bengochea, a modo de ejemplo. Entonces ponía, como tenía mi currículum adjuntado, iba poniendo la información. Pero creamos este Bot Edu que era para los docentes, que tenían que crear asignaturas a distancia, entraban acá y le pedían toda la información que necesitaban. Por ejemplo, tengo que armar el cronograma, bueno, le daba información. Tengo que escribir un guión de video, le daba la información. Obviamente,
hay de todo, ¿sí? Yo tengo una docente que para mí es una referente, Adriana Di Francesco, se llama, ya la tercera materia que va construyendo a distancia, 70 años tiene Adriana, en la licenciatura en educación inicial, una genia. Pero ella, ¿qué necesita? Agarra la guía, se la imprime, va marcando, va haciendo, ¿sí? No está acá, ¿sí? No necesita eso. Pues ella va con otro camino, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Y esto va respondiendo, ¿qué? A ese lenguaje de esas personas que necesitan ya esa interacción. Voy creciendo con esta competencia, necesito a alguien donde lo voy preguntando, me va tirando la información. Y después creamos otro que era para el equipo. Ya todo el equipo del área de distancia con toda la información, ¿sí? Las resoluciones, los procesos, las guías, los documentos, ¿sí? Entonces entraba, le pregunto, ¿cómo hago para crear el mío? Voy donde dice crear, elijo el tipo de bot que quiero, este de la interacción es el de instrucciones. Más allá de que al principio son cuestiones de configuración de una imagen, el nombre, le puedo poner un nombre al bot, una descripción. Lo más importante del bot es esto. Acá abajo nos dice añadir fuentes de conocimiento. Ahí es donde yo sumo toda la información con la que quiero que el bot interactúe. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero mira, es parecido al ChatGPT. Sí, pero acá yo pongo los límites del conocimiento. Yo digo, ¿con qué información quiero que interactúen? Yo, no sé, quiero que aprendan sobre el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Bueno, adjunto su bibliografía, algunos artículos que yo puedo haber escrito, algunas reflexiones, y los estudiantes van a interactuar sobre eso. El bot es para esto, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a acercar un poco al lenguaje con el que empezamos a desarrollar cada vez más. Añado toda la fuente, pongo publicar y listo. El bot se convierte en un enlace que lo comparto por donde yo quiera, ¿sí? Se usa todo en el celular, lo puedo mandar por mail y eso. Entonces, bueno, volviendo a esto, fíjense en la personalización, obviamente con una imagen, con una canción, con un video, la podemos hacer. Pero POU nos lleva a ese desafío de la interacción, que es una competencia que estamos desarrollando cada vez más, ¿sí? Y nos empieza a demandar. Y uno dice, bueno, pero pará, yo necesito imprimir, yo necesito leer, necesito abrir. Bueno, perfecto, ¿sí? Esto va conectando con un lenguaje que por ahí hay personas que lo van a empezar a necesitar, ¿sí? Pero bueno, dejamos la personalización y ya entrando en la última etapa, arrancamos con esto. ¿Qué pasa con la educación? ¿Sí? Acá quería traer una reflexión de Bill Gates que recientemente hicieron una nota sobre qué pasaba con las profesiones y la articulación con la inteligencia artificial. O sea, hay profesiones que van a desaparecer, qué lugar van a ocupar eso, cuáles son las que van a aparecer y cuáles son las que van a permanecer, ¿no? Y Bill Gates hacía una reflexión que me parecía muy importante y muy valiosa, ¿no? Él decía, bueno, mira, pensemos en la época de cuando apareció Internet, ¿no? Cuando apareció Internet, también, ¿no? Un montón de preguntas, qué es lo que iba a cambiar, cuáles son las profesiones que iban a estar. Entonces Bill Gates dice, bueno, va a pasar esto a otra velocidad, ¿sí? Pero las profesiones y las prácticas que van a seguir estando son aquellas que puedan articular la inteligencia artificial. Aquellas que logren darle los límites, las normas, las formas de uso en su profesión, son las que van a poder seguir subsistiendo. ¿Qué fue lo que pasó con Internet? Aquellas que le fueron dando lugar a Internet en su profesión, bueno, son las que siguen estando. Lo que sí, él decía, ¿qué pasa con Internet? Todavía hay profesiones y prácticas que siguen cuestionando el lugar de lo digital. Con la inteligencia artificial no tenemos tanto tiempo. Avanza a una velocidad que no es la misma. Nosotros recién veíamos una línea del tiempo de distintas invenciones, redes sociales, plataformas, Google Maps, ¿no? La velocidad fue otra, ¿no? Fue otro el tiempo, que a la vez parece cortísimo, ¿no? Pero la inteligencia artificial, en nada, en 2-3 años tenemos un montón de invenciones. Esto, la posibilidad de poder crear una canción hoy, ¿sí? Y poder crear un recurso y poder crear un juego. En nada, en 1 o 2 años aparecieron estas cosas que antes no estaban, ¿no? Entonces Bill Gates dice, no tenemos tanto tiempo, pero sí tenemos un lindo desafío. Poder problematizar y ver cuál es el lugar que le damos. Por ejemplo, a nosotros nos pasa estamos viendo con el tema de la escritura. Nuestros docentes tienen que escribir y producir mucho. Bueno, estamos utilizando una herramienta que va mostrando el uso de inteligencia artificial, qué porcentaje puede utilizar y qué porcentaje no puede utilizar, en qué puede utilizar la inteligencia artificial y en qué no. Por ejemplo, hace el cronograma, bueno, ahí apoyate sobre la IA. Pero bueno, empezamos a construir un poco las estructuras normativas sobre su uso.
¿Está bien o mal? Bueno, las iremos a reflexionar, ¿no? Pero preferible tener las bases y después ir problematizando, ¿no? Pero bueno, el gran desafío que tenemos acá en educación es esto. Y después también a mí me gusta trabajar con la idea de educación, que hay algo que no se negocia y que sigue estando. A mí, para hablar de, cada uno tiene una idea sobre qué es la educación, ¿no? Que con su experiencia, con su formación, me dice, bueno, mira, para mí la educación ocupa este lugar. A mí me gusta pensar siempre en un autor que se llama Philip Jackson, es un pedagogo estadounidense. Él toma una pregunta de Dewey, del filósofo Dewey, como buen filósofo, que dijo, bueno, ¿qué es la educación? Jackson toma esa pregunta, empieza un proceso de investigación y él llega a una conclusión donde dice 4 ideas importantes. Él dice que la educación es un proceso social, un vínculo que se construye con un otro donde yo me identifico. No es un vínculo familiar, de amistad, no, es un vínculo educativo. O sea, el docente reconoce al educando y el educando reconoce al docente, pero él dice es de transformación social. ¿Qué quiere decir eso? Que está atravesado por el contexto, en todo lo que veníamos diciendo antes del contexto. Sí o sí hay un contexto que te atraviesa y te da sentido a la práctica y a lo que estás enseñando. O sea, lo que estoy enseñando hoy hace sentido en este contexto. Y Jackson también dice, genera un cambio perdurable. Lo que él sí hace un doble clic ahí, porque dice que el cambio puede ser positivo o negativo, puede ser bueno o no. Nosotros tenemos en el baúl un montón de recuerdos de docentes buenos y docentes no tan buenos, ¿no? Eso está, ¿sí? Y él también dice que esa transformación se extiende, se va a un contexto, o sea, mucho más lejos. O sea, el estudiante, nosotros no somos conscientes del impacto que tenemos sobre el estudiante. Podemos medir, podemos evaluar, podemos hacer retroalimentaciones, evaluación formativa, ¿no? Pero el impacto real que tenemos, bueno, es algo muy personal, ¿sí? Bueno, y tenemos que aceptarlo eso. Lo que está bueno preguntarnos es, bueno, ¿cuál es el impacto que quiero tener sobre ese estudiante? Entonces, hoy la inteligencia artificial nos desafía a esto. Primero, a un reconocimiento didáctico. ¿Qué implica el reconocimiento didáctico? Yo acá traje la definición y dice, es la necesidad de tomar una posición pedagógica frente a su existencia y expansión. Sí, bueno, mira, reconozco que esto está y se está expandiendo y en poquito tiempo está creciendo un montón en todos los ámbitos de la vida social. No se trata solo de conocer herramientas, sino de reconocer a la IA como un actor presente en la construcción del conocimiento, que interpela directamente a la práctica docente. ¿Sí, che? Está interpelando esto. Entonces lo reconozco, entiendo que está expandiendo, pero bueno, tengo que tomarse decisiones. Un poco el reconocimiento didáctico nos lleva a esto. Primero, aceptar la presencia. Esto está, esto no lo podemos negar, no lo queremos ver, bueno, está acá y está transformando todos los ámbitos. Y hay un concepto que es la pervasividad. La pervasividad apunta a todos esos fenómenos naturales que nosotros damos por hecho. Nosotros llegamos acá y dimos por hecho que había luz, que electricidad había, se puede cortar, obviamente puede fallar, pero damos por hecho que está. La IA empieza a ocupar ese lugar, ¿sí? De a poquito empieza a estar, ¿sí? Entonces, aceptar que está. Obviamente, hacer una reflexión crítica sobre su uso. O sea, ¿sirve para todo? Y no sirve para todo. Hay que ver para qué. ¿Qué lugar le vamos dando? Críticamente, ¿cuál es el lugar que va teniendo? Tomar decisiones didácticas, ¿sí? Entender, si yo reconozco, si yo sé que está, tengo una reflexión crítica, bueno, ¿cuáles son las decisiones didácticas? ¿Sí? Yo les voy a mostrar algunas decisiones didácticas que tuve que tomar en mi asignatura. Pero el rol del docente no se reemplaza, eso sigue estando. O sea, el rol del docente es el que acompaña, el que da andamiaje, el que puede empezar a ocupar otro lugar, pero sí le otorga sentido. Tenemos la posibilidad de otorgar sentido a esta gran transformación. Miren lo que me pasó, y esto no es una solución, sino es una interpelación, el reconocimiento didáctico que tuve que hacer en mis asignaturas. Después de tiempo de reflexión y problematizar, bueno, pude entender que un poco el reconocimiento didáctico va hacia esto. Este es el Puente Dorado de Vietnam, ¿sí? Es como un monumento que a mí me encanta, porque, bueno, tiene unas manos y ese puente. Y yo siento que nosotros en educación siempre construimos un puente, que es la propuesta educativa, donde buscamos que nuestros estudiantes transiten, ¿sí? Lo que pasa es que esas trayectorias no son lineales, ¿sí? Las trayectorias van y vienen, hay gente que por ahí se quiere caer del puente, lo tenemos que levantar. Entonces, un poco el reconocimiento didáctico me llevó a eso. Yo sentía que cuando diseñaba por ejemplo, una actividad o una propuesta educativa, una actividad práctica, tenía que tomar estas decisiones. Plantear un objetivo, a dónde queremos llegar formativamente, construir una consigna, decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a llevar,
qué propuesta práctica voy a plantear para que lo que venimos trabajando teóricamente se ponga en juego. Obviamente clarificar cuáles son las pautas de presentación, qué es lo que se hace, cómo se hace, en qué formato y lo más importante, cuáles son los criterios de evaluación. O sea, ¿qué es lo que voy a ver? Mirá, de todo este proceso, prestar atención que voy a estar evaluando esto voy a estar mirando. Con el reconocimiento didáctico sentí una transformación. Tuve que pasar por acá. Primero, construir una narrativa. O sea, ¿cuál es la historia de esta propuesta? O sea, ¿a qué lo estoy desafiando? ¿A qué lo estoy interpelando? Yo quiero que sobreviva el estudiante de mi materia. Entonces, ¿cuál es la narrativa de eso? O sea, ¿cómo voy a ir acompañando esa historia que va a interpelar al estudiante? El objetivo, obviamente, sigue estando. ¿Cuál es ese horizonte, esa educabilidad que yo proyecto sobre el estudiante? La consigna en sí, las pautas de presentación, tienen que seguir estando. Pero un elemento clave fue las indicaciones tecnológicas o las indicaciones del recurso. Che, mirá, vamos a tener que hacer un video. Bueno, mirá, con este recurso, de esta manera, estas son las explicaciones técnicas, podés utilizar esta herramienta, tiene esto, este recurso. Es como que esa narrativa, que es pedagógica siempre, también tuvo que tener una narrativa tecnológica. O sea, bueno, che, mirá, con esto, con esta forma. Y obviamente lo más importante es los criterios de evaluación, es decir, a dónde llegamos, dónde voy a ir prestando atención, dónde voy a ir poniendo el acento en ese proceso. Todo atravesado por la pervasividad, que le decía antes, ¿no? La IA está en todos lados, bueno, entonces yo la tengo que reconocer. En términos prácticos, me pasó esto. Yo dicto 3 asignaturas actualmente, una es sobre evaluación y recursos educativos. Antes de la inteligencia artificial, mis estudiantes como instancia final tenían que organizar una reunión docente sobre la evaluación. Entonces tenían que planificar la reunión, construir los recursos, la presentación que iban a utilizar, todo eso me lo tenían que enviar. Después de la inteligencia artificial, no, ya pasaron a una práctica real. Ahora tenían que hacer la reunión. Sí, me odiaban. La misma cara que tienen ustedes, bueno, lo mismo. Tenían que hacer la reunión. ¿Sí? Tenían que convocar personas, colegas, amigos, todo, y hacer una práctica real. O sea, hacer la reunión, poner en juego, grabarla, ¿no? Después, en una materia que se llama modelos educativos, ellos a lo largo de toda la materia iban planificando una propuesta, ¿sí? A veces una unidad, una secuencia, un proyecto, ¿sí? Pero le iban planificando y llegábamos a la última instancia con la creación de las actividades, de los recursos, toda la propuesta, ¿no? La fundamentación pedagógica y las decisiones didácticas. Bueno, después de la inteligencia artificial teníamos que implementar la propuesta. Ya no era planificarla, sino implementarla. En una materia que se llama medios y educación, ellos la práctica final analizaban una práctica educativa. Agarraron una práctica educativa y la analizaban con los distintos ejes que vimos en la materia. Después de la inteligencia artificial, tienen que hacer una transmisión en vivo de streamer. Así que tienen que ir organizando el streamer, analizando la experiencia educativa, con audiencia real, ¿no? Salir en vivo, poner el cuerpo. Obviamente un desafío mucho más grande, más tiempo de organización, ¿sí? Más tiempo también, necesitamos esto, más proceso. Pero ¿qué pasó acá? En este reconocimiento didáctico, los objetivos formativos no cambiaban. Los objetivos seguían siendo lo mismo, pero yo tenía que cambiar la metodología. En un contexto de inteligencia artificial, la metodología tenía que ir por otro lado. Tenía que cambiar directamente si quería alcanzar esos objetivos. Porque si yo seguía con estas 3 actividades, ya vayan pensando. O sea, en el chat, la reunión la hacíamos en 2 segundos. ¿Cómo? Copy y pego, ¿no? Entonces, y yo no me quería poner en ese juego de, bueno, uso una herramienta para reconocer inteligencia artificial. Veo si uso. No me quería poner en eso. Quería poner en el lugar de te interpelo. ¿Sí? Che, leo la consigna larguísima, ¿no? Los estudiantes, bueno, obviamente mucho acompañamiento, ¿sí? Mucho análisis, mucha organización, pero el objetivo seguía estando, ¿sí? Entonces un poco el reconocimiento didáctico, que yo no lo tengo muy claro porque estoy muy interpelado con esto, bueno, un poco va hacia esto. Y un poco para poder cerrar, quería terminar con 2 ideas, ¿sí? Una es una frase de Van Gogh que me encanta, que un poco yo la traía para otros talleres que armábamos y la volví a recuperar en este contexto. Él decía, la normalidad es un camino pavimentado. El camino es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él, ¿sí? Un poco estamos en un camino que se nos está moviendo todo, ¿sí?
obviamente estamos en esa oportunidad de mover un poco la estantería y ver cómo hacemos crecer esas flores. No hay recetas, ¿sí? Lo que sí es una oportunidad donde lo esencial y lo humano se va a potenciar mucho más, porque hoy tenemos la capacidad de generar rápidamente un montón de cosas. Bueno, entonces el encuentro va a empezar a tener otro lugar. Y al lado de Van Gogh, que si estaría Cashcock, el culo que me mata, Stan, ¿sí? Que es el tiranosaurio Rex que está en la sede de Google en Texas. Stan está rodeado de flamencos. Entonces la gente va llegando, los empleados, todo, y tiene un cartel grandísimo que dice: no importa lo grande y fuerte que seas, si no te adaptás al cambio, podés desaparecer. Así que acá estamos adaptándonos. Muchas gracias.